estar siendo parte de otro webinar, en donde, como decimos siempre, la idea no es volcar ideas cerradas, ni mucho menos productos para la venta, sino de alguna manera patear el hormiguero para que surjan nuevas ideas, surjan nuevas experiencias, generar redes eh, que tengan que ver con la estabilidad de los sistemas, con la permanencia de la gente en el campo, con la soberanía, con un montón de cosas. No queda, las cuestiones que charlamos no quedan solamente ancladas en conceptos técnicos, sino que tienen una intencionalidad mucho más profunda. Y ese caminar y esa búsqueda fue la que me hizo conocer con un compañerazo de la zona de Paraná, de Entre Ríos, como es Nico, en donde desde el primer momento que nos conocimos, me parece que fue en una rotonda, ¿no? Me estabas esperando ahí, Nico. Nos saludamos y ya sabíamos cuál era el camino en la rotonda, cuál era la salida de la rotonda. Así que venimos compartiendo un montón de cosas desde entonces. Y en ese caminar, hace unos días empezamos a cruzar algunos datos que tenían que ver precisamente con el tema de hoy, eh, con el tema de los bioinsumos aplicados a la producción animal. Y dijimos, che, esto está para compartirlo, para generar debate, para ir mostrando algunos avances y ver quién se puede sumar también con sus pequeñas experiencias como para seguir sumando al bagaje de conocimientos colectivos. Así que bueno, acá estamos, es un gustazo y haciendo una analogía futbolera, porque estamos un poquito atravesados con todos, le tiro la pared a Nico. Bueno, buenas noches. Gracias a la gente de 10.000 y gracias, Cristian, por la invitación y por ese recuerdo también. Bueno, y un saludo a Clara del INTA Bordenave, no la reconocí en la pantalla, pero siempre muy presente esos días en el programa de autoproducción de alimentos en Mar del Plata. Para mí fueron muy transformadores personalmente, así que una alegría verte, Clara, y bueno, y una alegría poder compartir un poco algunas preguntas. Como dice Cristian, la idea de hoy no es dar recetas, sino hacernos preguntas entre todos y ver cómo podemos seguir caminando y regenerando los ecosistemas y produciendo alimentos sanos, que es lo que necesitamos, digamos. Así que ojalá que el webinar sea productivo en ese sentido. Bueno, si Mel quiere compartir la primer diapo, yo les quería compartir esta primer imagen, digamos, porque tenemos que tener claro digamos, cuando hablamos de bioinsumos o de biopreparados, ¿para qué hablamos de bioinsumos, biopreparados? Yo entiendo que estamos lamentablemente, digamos, ¿no? Estamos en el cuadrante inferior izquierdo, digamos. Tenemos los agroecosistemas sumamente sobresimplificados. Bueno, hemos perdido componentes ambientales. Yo, por ejemplo, estoy en una zona de cotono entre la Pampa y el Espinal y se ha pampeanizado el sistema, se ha perdido el árbol como un componente de los ecosistemas, tenemos los suelos muy degradados. Entonces, entiendo que estamos como decía, en ese cuadrante inferior izquierdo, caracterizado por una gran degeneración de los ecosistemas y sistemas energointensivos, ¿no? Altamente dependientes de insumos que en su proceso de síntesis tienen acumuladas muchas unidades de energía. Y bueno, necesitamos, si pretendemos seguir habitando este planeta Tierra, necesitamos pasar al cuadrante superior derecho, digamos, ¿no? Necesitamos sistemas vivos, creando las condiciones para la vida, dice ahí la gráfica, y ese es un poco el desafío, ¿no? Lograr la habitabilidad. Giraldo, que
que es un antropólogo que yo recomiendo su lectura, dice que la agroecología es una forma de habitabilidad nicho específica. Y bueno, creo que por ahí va la cosa, por generar sistemas vivos, no en el sentido de solo limitándonos a entender la fertilidad de los suelos, sino de la vitalidad en general y de la capacidad de esos agroecosistemas de generar la vida de todos los seres, y incluidos ahí nosotros, digamos, ¿no? Tratar de volver a entender que somos parte de los ecosistemas. Y ahí necesitamos de prácticas regenerativas, y yo entiendo que el uso de biopreparados o bioinsumos responde a eso. No es que simplemente pretendemos sustituir un insumo por otro para bajar el impacto de una práctica, sino que queremos regenerar los agroecosistemas para llegar a esa vitalidad y a esa habitabilidad de los ecosistemas vivos. Entonces, en ese sentido, planteamos a los biopreparados como una herramienta para eso. Y en este caso, si bien nos vamos a limitar a charlar en relación a los biopreparados para un uso animal, entiendo que todos los biopreparados que usamos, ya sea un biofertilizante líquido, un inoculante o lo que fuese, tiene que ver con que entendemos esta situación de degeneración en la que estamos y la necesidad de regenerar, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco para encuadrar, digamos, la conversación y no caer en un reduccionismo de la sustitución de insumos, digamos, sino hablar de cuestiones un poco más gruesas, más importantes, como es la regeneración de los agroecosistemas y la necesidad que hay de eso. Bueno, sí, le pasa a la próxima, Mel. Bueno, para eso yo también quería plantear, antes de empezar a hablar en concreto, esta idea que ahora se pone un poco en tapete a partir de esta publicación de estos autores, Banerjee y Hayden, pero es este concepto de One Health o una salud, digamos. Yo particularmente lo vengo escuchando con mucha claridad conceptual por parte del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de Rosario. De hecho, su último congreso antes de las limitaciones de la pandemia se llamó así: Madre Tierra, una sola salud, y ahí yo pude entender esta idea del One Health, ¿no? De que no podemos pensarnos nosotros sanos o pensar el animal sano o la planta sana si no estamos ecosistémicamente sanos, digamos. Y lo que estos autores están trabajando y publicaron en este paper en la revista Nature, que es una de los journals con índice de impacto más altos del mundo, creo que es la segunda, después de Science. Lo que plantean es lo que está en la gráfica que aparece en la pantalla digamos que compartimos grupos funcionales de microorganismos entre suelo, plantas, animales, insectos y humanos. Incluso ellos citan hasta 40 funciones que se dan en todos estos grupos o reinos, digamos, ¿no? Los humanos, los animales, el suelo, las plantas. Y esa coincidencia de funciones y grupos funcionales responde un poco a esta idea del One Health. Y creo que cuando nosotros trabajamos en un agroecosistema y planteamos la regeneración, también como parte de las prácticas regenerativas tenemos que entender esta complejidad, digamos, ¿no? No nos tiene que asustar la complejidad de los agroecosistemas y la relación que existe entre los componentes del sistema, porque como bien plantean los ecólogos, los ecosistemas se componen de un ambiente y de una biocenosis, y nosotros podemos trabajar sobre la biocenosis, y la biocenosis es interacción. Entonces, no podemos, por ejemplo, pensar en desparasitar un rodeo de bovinos y no entender que va a haber un impacto en el resto del ecosistema, o al revés, no pensar o no preguntarnos si la parasitosis que nosotros vemos, una parasitosis clínica que vemos en un lote de novillo de recría, no tiene que ver con un suelo empobrecido, ¿no? Entonces,
y sobre todo cuando estamos produciendo alimentos, y sobre todo cuando queremos ser parte de ese agroecosistema. Por eso yo puse esa foto de Lucero cosechando huevos, porque los, los agricultores nobles o novicios son parte también de los agroecosistemas, y nosotros también estamos expuestos a esa idea de una sola salud. Y si vamos a trabajar los antiparasitarios en los animales, en el suelo, en las plantas, también va a repercutir en nuestra situación microbiológica, parasitológica, al punto que hoy los pediatras están recomendando también probióticos, ¿no? Entonces, bueno, con estas dos diapositivas en relación a la necesidad de la regeneración y la necesidad de entender esta idea de una sola salud, ahí trabajamos más en concreto la cuestión de los biopreparados de tipo probiótico en uso animal, que es específicamente el tema del webinar de hoy. Pero vuelvo a insistir que esto lo tenemos que tener presente para no caer en la reducción de, bueno, vamos a sustituir un insumo de síntesis química por un insumo biológico, mineral o microbiológico. Bueno, así que si pasás la próxima, Mel, vamos a compartir algunas experiencias concretas, sobre todo experiencias donde yo he empezado a pedirle a los productores que se animan a hacer estas experiencias que de algún modo registren qué pasa con lo que estamos tratando de hacer, y ahí comprometer a algún veterinario o hacer algo que podamos de alguna manera cuantificar para poder también después comunicar, ¿no? Porque si bien uno puede ver que le cambia el pelo al caballo, está bueno, un coprológico es muy sencillo, cualquier veterinario tiene un microscopio, o la agrotécnica del pueblo tiene un microscopio, y podemos hacer un conteo de huevos por gramo de materia fecal, y eso ya nos da un número que afianza un poco la percepción del productor, ¿no? Bueno, así que voy a contar algunas experiencias con el uso de dos probióticos que la bibliografía la viene mencionando hace muchos años, y yo creo que es hora de que empecemos a animarnos a poner en juego eso que estaba escrito desde la década del 40, digamos. Por ejemplo, las bacterias acidolácticas, que esta experiencia es una experiencia de uso de acidolácticas en una majada de ovinos para producción de carne, ovejas de raza Texel, encarneradas en febrero, que llegaron, ya hubo faena en octubre, con carneros limpios de 16 kilos limpio, perdón, o sea, muy buena productividad. Esto es en la provincia de Entre Ríos, departamento de Nogoyá, campo ganadero. Bueno, yo empecé a implementar el método diagnóstico de parasitosis por Pneumococcus, el FAMACHA, de François Malanchard, que fue el médico que en África estudió que el productor, mirando la coloración de la conjuntiva, podía inferir si el animal estaba anémico o no, y con eso simplificó mucho el diagnóstico y el tratamiento de una parasitosis que es muy complicada en las ovejas, producida por este parásito. Entonces empezamos a implementar el FAMACHA, junto con la aplicación de antiparasitarios solo a los individuos calificados como anémicos, digamos, o en situación de una anemia más o menos clínica aguda, digamos, y no a toda la majada. Segundo paso, nos animamos a empezar a trabajar con las bacterias acidolácticas, un poco empujados por la necesidad de explorar con estas cosas, porque veíamos que cuando uno analiza también las planillas contables de los campos, ve que los gastos de insumos veterinarios son altísimos. Y bueno, decidimos, bueno, este es el momento de empezar. Y bueno, hicimos una prueba de multiplicación de bacterias acidolácticas, no caracterizamos el perfil de bacterias presentes en la leche, simplemente confiamos en que la leche era buena, fuimos a buscarla a una escuela agrotécnica, que tiene un tambo de base pastoril,
donde no se usan agroquímicos hace 3 años, porque es una escuela que está en un periurbano. Y bueno, con una multiplicación muy sencilla logramos un producto líquido que lo dimos en el agua de bebida durante 15 días con muy buenos resultados, y logramos involucrar al veterinario haciendo un coprológico antes del tratamiento, y a los 21 días de tratadas la majada, en una muestra del 10% de los individuos, digamos. Y bueno, los resultados fueron más que alentadores, porque además de bajar todos los conteos, hubo una que estaba con una situación aguda y también se controló. Después vamos a ver más adelante los copros de esos, pero yo pongo esta foto porque también me gusta mostrar que son procedimientos domésticos, digo yo, ¿no? Los podemos hacer con los chicos en la cocina de la casa, y para mí eso es fundamental, porque si hablamos de agricultura, el sistema productivo y doméstico tiene que estar de alguna manera integrado, y que los insumos que nosotros usamos en la producción los podamos manipular con seguridad en nuestro espacio doméstico, para mí enriquece el proceso agrícola en general, sobre todo que lo podamos compartir con los chicos, y que un chico pueda, no sé, medir un pH, ver cuajar la leche, filtrar, incluso comer ese tumín que se genera, que es un casan crème, que le pones a un cibulet y es espectacular, y que lo pruebe y que le guste, y que entienda que ese es el probiótico que el pediatra le prescribió también. Me parece sumamente transformador, y me parece que también es parte de exponer a las personas a situaciones donde hay que resolver creativamente, y ahí se generan aprendizajes. Entonces, para mí, que en la foto aparezca un litro de leche, un poco de arroz salvado, una balanza doméstica, un filtro que se compra en el bazar del pueblo, arriba del hule de la mesa, yo lo muestro más que para explicar un procedimiento, para tratar de eh, proponernos esta integración de lo doméstico con lo productivo, y el volver a prácticas como estas. Bueno, las acidolácticas, volví al anterior, así cierro un poquito. Las acidolácticas, hasta la FAO las reconoce y se anima a esbozar un concepto de probiótico en la década de los 80, y dice que probiótico es un caldo con microorganismos vivos que, aplicado adecuadamente, tiene una acción positiva en el huésped. Eso dice FAO en el año 80, después de 40 años de investigación, sobre todo en la industria alimenticia, con este grupo de bacterias que son cocos y bacilos. No me voy a detener en nombrarlas, pero hay muchos cocos y bacilos, cuyo principal producto es el ácido láctico, por eso se llaman bacterias acidolácticas, y tienen un efecto no solo de bajar el pH, sino, además del ácido láctico, hay un montón de metabolitos del metabolismo, perdón la redundancia, de estas bacterias, que son benéficos en todo el tracto digestivo de cualquier ser vivo. Y también las acidolácticas se pueden usar para tratar malos olores, controlar moscas en corrales. Nosotros también lo estamos promoviendo en los tambos para que pulvericen las guacheras, las salas de ordeñe, las mangas, los corrales, las casas, los patios de las casas, y estamos teniendo muy buenos resultados. Un poco difícil de medir, porque en los tambos se están implementando muchas medidas para controlar las moscas, porque es un problemón, pero las acidolácticas vienen funcionando bastante bien. Y bueno, hay que aprender a dimensionar cuánta semilla tengo que producir, pero una vez que le agarramos la mano, es muy sencillo, y vuelvo a repetir, con productos muy accesibles como la leche, el arroz, la pulidura de trigo o salvado de trigo, y melaza, podemos lograr un producto que puede ser usado tanto como probiótico para corregir alguna cuestión de parásito, o simplemente para promover un estado de salud mejor, y que haya más producción de carne, más
más preñez, lo que fuese, y también un producto sanitario para controlar moscas, malos olores, desempachar biodigestores, cámaras asépticas y demás. Bueno, muy contentos con las acidolácticas. Y la siguiente, Mel, el otro grupo que yo estoy muy entusiasmado, probando y sugiriendo la implementación es, por ahí en las cartillas o en la bibliografía, lo pueden encontrar como captador de microorganismos o silo de microorganismos nativos. En algunos países de Centroamérica hablan de microorganismos de montaña, pero básicamente son varios grupos funcionales: hongos, levaduras, actinomicetes, bacterias, algas, protozoos, que encontramos en lo que se llama el mantillo, que es lo que está en la foto de la parte de arriba a la izquierda. El mantillo es esa hojarasquilla y ese primer milímetro de suelo donde hay una densidad poblacional importante de estos grupos funcionales que están esperando que caiga una hojita para comérsela, digamos. Si vieron la película A Vida do Solo de Anna Primavesi, la película empieza con la caída de una hoja. Bueno, eso es el mantillo. Bueno, y nosotros sometiendo a esos microorganismos a una situación de anaerobiosis, por eso se llama silo, y dándole comida, los bichos dicen, bueno, se viene el fin del mundo, y generan estructuras reproductivas. Entonces lo que logramos es tener como semilla de microorganismos, que después las activamos cuando nosotros queremos y la vehiculizamos en agua de bebida, la podemos usar como inoculante, podemos hacer biofertilizantes, podemos enriquecer un bokashi con estos silos, que son, vuelvo a decir, semillas de microorganismos de interés. En el caso de los animales, se puede suministrar como sólido. El silo lleva unos 45, 60 días en madurar, y se puede usar sólido, se puede dar acompañado con una ración. En el caso de los rumiantes, se da el 50% del peso vivo expresado en gramos. Entonces, por ejemplo, si una vaca pesa 450 kilos, se les da 225 gramos en un tratamiento también de entre 10 y 15 días. Y también se puede ir a una formulación líquida, y ahí rinde mucho más el producto porque multiplicamos exponencialmente las cantidades. Y también vamos a mostrar resultados de un coprológico en bovinos de carne, un rodeo de destete que no se había desparasitado en el destete, que generalmente es una práctica que se hace. Al destete se desparasitan los bovinos de recría. Este lote no se había desparasitado, el destete fue en abril, y en septiembre se decidió hacer un tratamiento con este probiótico, y se hizo un coprológico con muy buenos resultados. Para activarlo simplemente se pone el silo, como está en la foto, en la foto donde se ve el tacho con una manguera, se pone en una bolsa, y eso nosotros lo llamamos muñeca. Se le agrega agua que no esté clorada y se lo deja en situación de anaerobiosis 4 días, y se le agrega melaza y un poco de suero. Entonces, en esos 4 días, los microorganismos que están en ese silo se activan, y lo que nosotros después damos en el agua de bebida tiene todos esos microorganismos, más todos los metabolitos de esa fase inicial de multiplicación. Y ahí, como se ve en el bebedero, esa es el agua que toman los animales con este probiótico al 2%, y el color es porque se activa con melaza. Y la melaza, además de darle color al agua, le da una palatabilidad impresionante y hace que los animales tengan muchísima aceptación con estos productos. Es muy fácil incorporarlos porque la melaza hace que sean sumamente palatables. Y el olor de estos productos de fermentación se asemejan a una sidra, entonces el animal no tiene ningún problema en incorporarlo. Y también está muy bueno esto de los olores a sidra y la melaza, y empezar a manipular otras cosas, porque muchas veces trabajamos en establecimientos donde el personal ve un cambio significativo, y no le es lo mismo manipular una bolsa de atracina que un silo de microorganismos. Hay
es una fiesta. Preparar esto pasa a ser una celebración. Y se nota, y así como nosotros logramos que le cambie el pelo al caballo, el personal de campo que está haciendo esto, le robamos una sonrisa en la cotidianidad, y eso también hay que ponerlo en la balanza, y es parte de esa regeneración de la que hablábamos. La próxima, Mel. Bueno, acá están los datos que yo decía, esto de comprometer al veterinario, que haga el copro, fíjense en ovinos, lo que decía, cómo bajó los conteos, y la oveja identificada con el número 6, fíjense que tenía una parasitosis aguda, clínica, y bajó el conteo de 8.400 huevos a 900, con las acidolácticas. En serio que ahí no suministramos albendazol ni tricobendazol, crean que esto es así. Y en los bovinos, que se usó lo que yo denomino consorcio, porque son varios grupos funcionales, me encantó la idea de esto del consorcio, no sé a quién se lo escuché, pero me gustó. También tomamos una muestra de individuos para hacer el coprológico, y dio conteos más que aceptables para decir, para la situación que yo mencionaba, de que era un rodeo que se había destetado en abril, y no se habían desparasitado, y habían pasado todo el invierno en praderas y verdeos, y los veíamos con una necesidad de desparasitar, y fuimos a este tratamiento con muy, muy buenos resultados. Y después también el consorcio lo estamos usando mucho en ese campo para tratar las diarreas neonatales, que para nosotros es un problemón. No le estamos encontrando mucho la vuelta, y bueno, en ese no encontrarle la vuelta, a veces cuando los problemas aparecen o no aparecen las respuestas, es el momento para avanzar con estas alternativas, que por ahí, cuando el problema viene tranqui, no se abre la puerta para estas cosas. Cuando ya no sabemos qué más hacer, se abre la puerta. Bueno, probemos con el consorcio de microorganismos. De eso no tengo datos, porque son situaciones de morbilidad que se tratan, y obviamente que el año que viene queremos anticiparnos, por ejemplo, en la vaca preparto, queremos hacer el tratamiento en la vaca preparto, porque entendemos que el ternero está manifestando una situación de falta de inmunidad heredada, digamos. Entonces, queremos dar, por ejemplo, a la vaca preparto, para que le dé mucha más inmunidad al ternero, y el ternero pueda coexistir con las bacterias y demás que generan esas diarreas, que, vuelvo a decir, en el caso de este establecimiento no hubo mortalidad, pero sí hubo mucha morbilidad, o sea, había bastantes terneros chorreados, y eso genera mucho trabajo, porque al ternero hay que hidratarlo, suministrarle antibióticos, etcétera, etcétera. Y nosotros, suministrando este consorcio de microorganismos, cortamos las diarreas y cortamos la morbilidad. Lo que pasa es que siempre en este año llegamos tarde, por decirlo de alguna manera. Nos largamos a suministrarlo cuando empezamos a ver las primeras diarreas, y no pudimos hacer un tratamiento adecuado de la vaca preparto, porque la complejidad que le veo a esto es que hay que suministrar con volúmenes de agua limitados, y para eso, por ejemplo, hay que trabajar con cisternas o con el tanque australiano lleno, pero que no se vaya renovando, porque se nos cambia la dilución del producto, y nosotros necesitamos llegar al rumen de la vaca con una determinada cantidad de unidades formadoras de colonia por mililitro o por litro de agua. Entonces tiene esa complejidad, y no siempre la vaca está en un lote donde se puede hacer esto de, o le cierro el molino al tanque, o tengo una cisterna de 8.000, 6.000 litros para poder hacer el tratamiento. Entonces, pero bueno, estamos muy contentos con los resultados, y el año que viene vamos a organizar para la vaca preparto, suministrarle este consorcio de microorganismos. Bueno, la próxima, y esta es una experiencia en una escuela agrotécnica donde suministramos el consorcio. A la izquierda, en gallinas, eso es una foto también de un HPG. Comprometimos también a la realización de un coprológico en gallinas, que muchos decían, bueno, se puede hacer, hay que tener ciertas precauciones, pero se puede hacer. En la foto se ve el huevo de un nematodo parásito, y son las gallinas de la foto donde estaba Lucero cosechando los huevos. Esto que yo decía,
nosotros estamos expuestos a estos parásitos también, entonces también es importante tratar de abordar esta situación porque muchas veces las parasitosis son subclínicas. Y en el caso de la gallina hay que ser muy perceptivo para ver cuadros de parásitos. Bueno, y suministramos el consorcio de manera sólida, con resultados, tuvimos que interrumpir el tratamiento por un problema en el agua, pero quería mostrar la foto, y sí pudimos completarlo en cerdos. Las dos fotos que están en el resto de la pantalla son hígados de lechones nacidos con una madre tratada con el consorcio de microorganismos en el preparto. A ver, lo explico de vuelta para que se me entienda. A una cerda que está a campo, no se le suministraron antiparasitarios de síntesis en el preparto. Se le suministró el consorcio de microorganismos. Y lo comprometimos al empleado faenador a que nos guarde los hígados para poder hacer este análisis de presencia o no de lesiones. Y este es un lechón que se faena y se vende en la proveeduría, esto que hablábamos de la producción de alimentos, y esto es un hígado espectacularmente sano, digamos, más allá de que se ven en la pantalla lo que llaman las lesiones de leche. Cuando un cerdo está parasitado, yo les puedo asegurar, tendría que haber puesto una foto de un hígado malo, digamos, pero el hígado está roto entero. Entonces, fíjense cómo con una simple observación de la persona que faena los lechones, nosotros podemos evaluar el tratamiento con el consorcio de microorganismos. Esto que yo decía, comprometamos a alguien del sistema para ver si la cosa funciona o no. Así que bueno, creo que Mel, a mí no me queda ninguna diapo, creo que sigue Cristian. De mi parte, estamos muy contentos con estos resultados que, por ahí yo decía, son incipientes, pero alentadores. Vuelvo a decir, la bibliografía es bastante clara y se usaban estas cosas, pero tenemos que retomar su uso, animarnos a planteárnoslo y creo que vienen muy bien para los planteos regenerativos, porque si entendemos la importancia de las interacciones, no podemos desconocer que cuando usamos productos de síntesis, por más que sean específicos, estamos tocando todo el equilibrio ecosistémico. Entonces, en los planteos regenerativos tenemos que ir a estas herramientas. Bueno, después, en todo caso, en el espacio de preguntas retomamos lo Sí. que haga falta. Eso quería comentar. Si alguien tiene alguna duda que le quiera ir dejando en el chat, la puede ir depositando ahí, después la retomamos. Pero bueno, gracias Nico. Pasamos a Cristian ahora. Bueno, Nico en lo que fue relatando de sus experiencias y en el contexto teórico que le fue poniendo a cada una, me dio el pie perfecto para relatar las experiencias que se vienen desarrollando acá en la zona de Trenquelauquen, oeste de provincia de Buenos Aires. Y bueno, no es casualidad, porque hay problemáticas que son comunes. Y lo interesante en este caso, o en las experiencias que me toca desarrollar a mí, es que han surgido de consultas concretas de productores que empiezan a considerar y a valorar la biodiversidad de los sistemas, ¿sí? Entonces, de repente empiezan a decir, bueno, mira, estamos trabajando con microorganismos a través de los biofertilizantes, a través de los inoculantes, pero encontramos tal problemática en la producción animal, vamos a ver qué vueltita le podemos encontrar desde la teoría de la diversidad que tiene a los microorganismos como, de alguna manera, como pilares importantes, fundamentales. En este caso, hay varias experiencias en esta región que tienen que ver con encontrar una respuesta a la aceptación del agua, ¿sí? Con aguas muy, muy salobres,
que llegan a un punto que el animal llega a rechazarlos en algunos momentos, ¿sí? Sobre todo en verano o después de una sequía donde ha habido depresión de napas y se concentran las sales, ¿sí? Hay campos en donde el agua directamente es rechazada, ¿sí? Con todo lo que eso implica para la producción animal, ¿no? Vacas que se acercan a la bebida, mojan el morro en el agua y se van sin haber tomado nada de agua, ¿sí? Entonces la pregunta concreta es, a ver, ¿qué podemos hacer con la utilización de los probióticos? Y lo que empezó como una prueba eh, se viene desarrollando ya por el tercer año porque los resultados empiezan a verse y a manifestarse de manera bastante rápida. Nico había mostrado una secuencia de cómo se produce la reproducción de bacterias acidolácticas a partir de lo que se llama el silo de microorganismos, ¿sí? Y en concreto, en lo que vengo laburando yo es esta cuestión de utilizar la reproducción de microorganismos, en primer lugar, líquida, en los tanques de agua, ¿sí? O sea, se hace la activación de microorganismos y se hace un ataque inicial, ¿sí? Con la activación líquida, como para aumentar la cantidad de microorganismos en ese agua, como una estrategia de ataque, de repoblamiento inicial importante. Y después, la idea de haber generado esa población de microorganismos, esto es una cuestión que también tiene que ver con la inoculación de microorganismos en los alimentos y demás. Uno plantea el establecimiento de una población inicial y después hay que generar estrategias para sostener esas poblaciones en el tiempo. Entonces, para mejorar la aceptación de esas aguas, hemos optado por hacer una aplicación de la activación líquida de microorganismos y después lo que se ve en la foto es de alguna manera como un saquito de té en donde el silaje de microorganismos se hace directamente en esos baldes de 20, en esos baldes de 10 litros, ¿sí? Y se sumergen en el tanque luego de haber agarrado con el cuchillo y haber hecho distintos agujeros alrededor, ¿sí? Entonces los tiramos con la soguita, como se ve ahí, colgados del caño del molino, cosa que el caño, el agua, al ir cayendo en el tanque, vaya produciendo una especie de lavado de esos microorganismos y manteniendo la población de bacterias acidolácticas, ¿sí? Y esto que comenzó como una prueba, para mejorar la aceptación del agua, vimos que había otro resultado más, o sea, el propósito inicial fue exitoso porque los animales empezaron a consumir de mejor manera el agua, ¿sí? Pero además empezamos a ver que los tanques se mantenían más limpios, o sea que hay una cuestión de competencia de la nueva microflora que se genera en ese agua con evitando la proliferación de algas y cianobacterias, que son las que llenan los tanques de eso que en el campo a veces se le dice babasa, ¿sí? Eso en general es un proceso que eh, se produce por existencia de minerales solubles, como por ejemplo sales de nitrógeno o de fósforo, ¿sí? Y ese proceso se llama eutrofización, ¿sí? Entonces, de alguna manera se entiende que hay una competencia de las bacterias acidolácticas por esos minerales disueltos y evitan la proliferación de cianobacterias que después producen otros efectos secundarios, como por ejemplo tapado de cañerías y demás. Entonces, el propósito inicial de mejorar la aceptación del agua se cumplió y además vimos esa cuestión de mantener el agua limpia por más tiempo. Cada uno de esos tanquecitos tiene 10 kilos de silo y los rodeos más o menos que están tomando agua están en promedio en cada uno de esos tanques, anda alrededor de 100 animales por rodeo, ¿sí? Más o menos en promedio, y los tanques, los baldecitos los vamos cambiando cada mes.
Así que más o menos eso nos va a dar una dosis orientativa, ¿sí? De 3 gramos de silaje por día, ¿sí? De 3 gramos del silaje ácido láctico por día, ¿sí? Eso como para tener una dosis orientativa o nos permite ver cuánto es lo que tenemos que preparar, ¿sí? Después, otra cuestión, hay otros productores que realizan una recría de terneros, un destete, y veían en algún momento en invierno que con un silaje, que con materiales, con alimentos fibrosos, ¿sí? De baja digestibilidad, los animales perdían peso, perdían estado, son animales que se ponen arratonados en el pelo, ¿sí? Y que aplicando el material sólido sobre el silo o directamente rociando con la activación de microorganismos líquidos los rollos de los cuales se alimentaban, ¿sí? Mejoraban entonces la conversión alimenticia y el estado general de los animales, ¿sí? Todos los productores que describo son productores chicos con rodeos de vacas de cría o en algún caso de tambo como este de los terneros, que no superan las 50 vacas en ordeñe o rodeos de 150, 200 vacas de cría, ¿sí? ¿Querés pasarme otra, Mel? Bien. Y después otra experiencia fuerte que sobre todo se ha desarrollado a partir de este año y del año pasado, tiene que ver con el control de los parásitos externos. Una de las primeras cosas que se deciden, como me parece que lo dijo Nico en algún momento, en los campos de ganadería agroecológica, es la eliminación de los antiparasitarios, sobre todo aquellos de las familias de las ivermectinas, ¿sí? Entonces, esa decisión, sumada a determinadas cuestiones ambientales, como se han dado este año, ¿sí? Han generado que algunos parásitos externos, como el piojo o la sarna, ¿sí? Peguen de alguna manera aumentos importantes. Esto no es una cuestión que deba repetirse cada vez que abandonamos las ivermectinas, sino que es una cuestión también que es una respuesta a las condiciones en las que está el ambiente, ¿sí? Entonces, tenemos ambientes en donde la disponibilidad de minerales en líneas generales suele ser complicada como consecuencia de las prácticas del manejo industrial que se traían, y también hay sistemas sumamente sencillos eh, y simplificados, como dijo Nico al principio, ¿sí? Que hacen que las estrategias del ecosistema para suprimir esas plagas todavía no estén fortalecidas, ¿sí? Entonces, de alguna manera es hasta esperable que haya respuestas de este tipo cuando se abandona la inyección de energía constante, como en este caso el tema de la familia de las ivermectinas. Así que bueno, a partir del año pasado y empezaron a haber muchas consultas respecto de cuáles serían las estrategias y si bien no es un bioinsumo, ¿sí? En tanto no hay un proceso biológico que determine la síntesis de este producto, empezamos a utilizar el tema del sulfocálcico, que en la bibliografía está mencionado desde fines del siglo XIX, porque precisamente nace para el control de la sarna en algunas regiones de Estados Unidos. Muchos de nosotros habremos visto en varios campos ganaderos, sobre todo más viejos, algunas piletas en donde se forzaba a las ovejas o incluso a los bovinos a sumergirse, ¿sí? En piletas donde, en primer lugar, en forma más antigua, lo que se hacía era utilizar el caldo sulfocálcico. Así que de alguna manera está entre las herramientas de nuestro bagaje cultural, ¿no? Luego empezó a mostrar muchos resultados, sobre todo para el control de ácaros y otras enfermedades y plagas en el sector vegetal, entonces sulfocálcico muchas veces
se lo asocia a la producción vegetal, pero nace, en su génesis está asociado al control de ectoparásitos como el piojo y la sarna. Así que bueno, también con la coordinación entre productores y veterinarios, entre el año pasado y a partir de mayo, abril del año pasado, cuando se empezaron a detectar los primeros focos de piojo en la zona de la cuenca del Salado, ¿sí? Este y suroeste de provincia de Buenos Aires. Lo empezamos a probar primero contra piojo, con buenos resultados. La idea es permitir el buen mojado del animal, y para eso las estrategias que se utilizaron fueron las del viejo baño, ¿sí? En algunos casos utilizando una mochila, ¿sí? Para poder aplicarlo. En otros casos se utilizó una bombita como la que se ve acá, una bombita a la orilla de la manga, y una barra portapicos armada a la orilla de la manga, y utilizando los controles sanitarios o pasadas por la manga para otros tratamientos, para poder aplicar el sulfocálcico, ¿sí? Sin necesidad de encerrar exclusivamente para eso. En algún otro caso se utilizó también una pulverizadora limpia, ¿sí? Una pulverizadora de las que se empiezan a usar para aplicación de bioinsumos, extendiendo el botalón de la pulverizadora sobre el brete en donde están los animales, moviendo a los animales ahí, y permitiendo entonces el buen mojado de los animales. Más o menos la dosis utilizada fue de 70 centímetros cúbicos por animal, ¿sí? Para animales adultos, ¿sí? Utilizando el caldo sulfocálcico en una dilución que en general anduvo entre el 15 y el 25%. Esto es muy importante decirlo, el tema de en cuánto diluimos el caldo sulfocálcico, porque la concentración de caldo sulfocálcico es muy variable de la calidad del proceso de cocción, ¿sí? Es un proceso de cocción que se hace a fuego, y de la calidad de los elementos primarios, que es el azufre elemental, y la cal viva, ¿sí? Entonces, la calidad del caldo sulfocálcico, que se mide en grados Baumé con un densímetro, ¿sí? Es muy variable de la calidad de los ingredientes y del proceso de cocción. Entonces, en función de los grados Baumé, ¿sí? En función de la densidad del caldo sulfocálcico, variábamos entonces la dilución del 15 al 25%. Si de repente teníamos menos concentración o menos densidad de caldo sulfocálcico, aumentábamos entonces la dilución y nos íbamos al 25%. ¿Sí? Pero básicamente entonces, más allá de esa dilución, la dosis andaba entre 70, 100 centímetros cúbicos de caldo sulfocálcico puro por animal, ¿sí? En la mayoría de los casos no hubo necesidad de una reaplicación, ¿sí? Y en los casos en que sí hubo necesidad, se hizo sobre los animales más afectados, ¿sí? En general, los animales más afectados son animales adultos, los toros, ¿sí? Que tienen muchos problemas bueno, de piojos, sarna en la tabla del cogote, el lomo, la base de la cola. Esas son las zonas más afectadas. Y cuando hubo necesidad de hacer una reaplicación, se hizo solamente sobre esos animales. En las categorías menores, como se muestra acá en la foto de un ternero, este año no hubo necesidad de hacer reaplicaciones. Pero bueno, como decíamos antes, que Nico lo mostraba en la cocina, el caldo sulfocálcico no es para hacer en la cocina, y sí implica una serie de recaudos, ¿sí? Pero también puede hacerse a nivel chacra, con ingredientes fáciles de conseguir, con procesos fáciles de elaborar, y con tecnologías que son fáciles de aplicar, una mochila, una barra portapicos, ¿sí? Son tecnologías que los podemos
fácilmente llevar a cabo y convertir en el campo, ¿no?